Bien, gracias. Empezamos. Vamos a hacer esta mesa redonda en bilingüe inglés-español para quien quiera ponerse la traducción, ¿vale? La traducción ahora va a ser solo de inglés a español y de español a inglés, ¿vale? Bueno, a mí me asaltan muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas sugerencias y creo que todavía me va a llevar tiempo a asimilar todo lo que hemos oído y todo lo que hemos aprendido hoy a lo largo del día. Y muchísimas gracias a todas porque es muy interesante y muy thought-provoking, como dicen los ingleses, ¿no? Yo querría empezar con una cuestión que a mí me surge general y la lanzo un poco para todos, y aunque Rocío no haya sido ponente, también para ella como comisaria de una muestra como maestras, ¿no? Y a mí hay una cuestión que me genera dudas, que es la siguiente, que puede que tengáis los datos o no, pero yo pregunto. Por un lado, yo creo que Nochlin, cuando se planteó que por qué no ha habido grandes mujeres artistas, y yo creo que la postura de maestras de Rocío en Maestras y la de la propia... tenemos también a Griselda Pollock por aquí, ¿no? Y también la de Griselda, y así aprovecho también para darle las gracias a Griselda y lanzarle también la pregunta, es que sí ha habido grandes mujeres artistas. Lo que ocurre es que ha habido un borrado de la historia mayor, por lo menos de lo que yo me imaginaba, en tanto en cuanto tú dices en el catálogo, Rocío, y bueno, es un asunto del que ha hablado también Griselda en sus libros, que ese borrado se da sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora nos hablaba Camille de cómo el momento anterior a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, o los años de entreguerras son radicalmente distintos para la historia de la mujer del siglo XX o contemporánea a lo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una reacción verdaderamente que todavía no nos hemos recuperado, yo diría, ¿no? Entonces, lo que me genera preguntas es si ha habido entonces grandes mujeres artistas, o sea, partiendo de lo que dice Griselda, de el problema no es lo que decía Linda Nochlin, de que las mujeres no podían acceder, por ejemplo, a la formación artística porque no podían ir a clases de desnudo, ¿no? Sino, bueno, lo que dice siempre Griselda Pollock, que el problema es el canon y la propia estructura del canon, ¿no? Y dos, ese borrado a partir de la Segunda Guerra Mundial es lo que, o sea, me deja sorprendida porque yo creo que en general el siglo XIX había sido muchísimo más misógino. O sea, el siglo XIX borró menos que el XX. Eso me deja bastante sorprendida y es un primer asunto que lanzo. Could I say something? Can you hear me? Thank you so much. Okay. What I would like to say is that in doing my research, so there's such an echo. Can you hear me okay? Yes, we can. Yes. Okay. In doing my research for Helen Rosenau, I came to the conclusion there is she writing her book in 1944, which includes a number of women artists, actually because it's normal. And when art history is founded in the 19th century and there's a great deal of dictionaries of artists and there are specialist books on women artists, so the 19th century is the beginning of art history and they document women. And the Impressionists are the first egalitarian art movement, men and women creating a new avant-garde movement, and that continues. And I put forward this concept that we have to rewrite art history as the history of the co-creation of modern art. Not there was modern art and then we add women into it as a separate category. But also we can actually date now the moment at which all women disappear absolutely from all art history, which is in English language art history with Gombrich and the Story of Art,
which is written 6 years after Helen Rosenau wrote her book, Woman in Art. And we can see it in Germany with Werner Haftmann, who is of the same generation, with John Rewald, who writes a history of Impressionism without women. So we can now actually put the window when this actually happens as mid-20th century consolidation of art history in the Anglophone world particularly. Now, Gombrich's book, Story of Art, is in 30 languages and is read by 8 million people in all 30 countries. So you can see the effect of just one authoritative book creating a notion that there is no space for women. And I think that's an important thing to how quickly all this 19th century knowledge and all these dictionaries of women artists. So when even Linda Nochlin writes, why have there been no great women, she's wrong, right? They were present until so recently that that's what I'm concerned about, that our discoveries will remain our discoveries, but not integrated in any way into a different concept of what it is to study art history. But I thank you all for your brilliant papers because you're showing how we can do it. And can I continue? Thank you. And I think it's, if I can add here, in my own research, looking at, for example, journals, the journals of the Gazette des Beaux-Arts, and many of the well-known journals, particularly in France, they wrote about male artists and into the 20th century. And I looked at 40 years of journals in Paris, and 4 women artists were written about. Mary Cassatt, Berthe Morisot, and 2 others that we all very well we know. So what's happening is, in the history of art, we have to hold up our hands as art historians and say we are also to blame because we conduct repetition. We go back to the Gombrich. Take, for example, one of the leading books that is still used in foundational courses in the history of art in Europe and America is Gombrich. So we are teaching courses at foundational level that is still very male, white, European, and American. And women artists, when we go into second year, third year, fourth year courses and our option modules, this is still saying that there's a core to the canon and women are an additional other or an additional option. So we have to change these teachings and change the literature to change the system. Bueno, yo tengo una opinión algo distinta en el sentido en que estoy convencida que el siglo XIX, que fue un siglo mortalmente misógino en respuesta a que las mujeres se estaban organizando cada vez más para conseguir el sufragio universal, realmente fue donde se produjo el borrado mayor. Es decir, que sí, desde Vasari y Lomazzo tenemos la inclusión de una serie de artistas. Bueno, lo que vemos es que en la transmisión de esas fuentes, de esas referencias, ¿no?, a lo largo de los siglos, siempre van desapareciendo algunas. Algunas son recogidas y algunas se van perdiendo por el camino. Pero yo creo que el 19 fue verdaderamente en eso muy castigador. Y precisamente el tipo de historias del arte femenino o diccionarios que menciona la profesora Pollock son síntoma, en mi opinión, de historiadores e historiadoras del arte que estaban siendo conscientes de que verdaderamente ya estaban en franca desaparición. Por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues tenemos un historiador, José Parada, a principios del siglo XX, y estoy convencida de que todos son, quiero decir, prácticamente en cada país, en Francia, en Alemania, en España, tenemos uno, en Inglaterra, por supuesto, tenemos al menos uno, normalmente uno, que justamente, bueno, pues hace una labor
de emergencia, viendo que todo está desapareciendo. Entonces, por supuesto que en cuanto a lo que después ocurre en estas primeras décadas del siglo XX, estoy por completo de acuerdo con la profesora Pollock. Y realmente, claro, esto es algo que nos resulta tan chocante porque, claro, todos somos hijos de la modernidad y de los ideales de progreso. Entonces, lo que no podemos entender, lo que verdaderamente es algo que choca completamente con nuestra mentalidad general, ¿no? Es que precisamente en el siglo XX hubiera esa desaparición absoluta y ese oscurantismo absoluto. Pero, sin embargo, sí ocurrió. Entonces, aquí vemos que hay una gran zona negra de nuestra idea de modernidad, de nuestra idea de progreso, que verdaderamente, entonces, bueno, coincide con el momento en que efectivamente las mujeres obtienen o consiguen, logran, a mí me gusta más decir que logran el sufragio universal y sobre todo el acceso a la educación en todos los niveles. Entonces, claro, es increíble que cuando por fin llegamos a eso que había sido el ideal siempre desde Christine de Pizan, ¿no? Y quizá mucho antes de poder aprender, sin embargo, la materia ha desaparecido. Esto es muy, muy triste, claro, ¿no? Pero ha ocurrido así. Y, por otra parte, solamente anotar que esto no ha ocurrido solamente en la historia del arte, porque Mary decía, bueno, pero es que nosotros mismos, nuestra propia disciplina, ha ocurrido en todos los órdenes. Todos los días estamos descubriendo científicas, técnicas, avances en tecnología y muy importantes por parte de las mujeres, por supuesto literatas, por supuesto dramaturgas, en cualquier ámbito que queramos mirar, las aportaciones de las mujeres han sido muy importantes. A lo largo de la historia. Yo, bueno, en el trámite que he estudiado, ¿no?, para maestras, bueno, pues he preferido ponerlo en positivo porque también una cosa que nos han robado ha sido efectivamente esa positividad de las contribuciones que habían hecho las artistas, pero bueno, también mecenas, coleccionistas, luego galeristas, etcétera, donde ahí también había redes, ¿no? Y por eso yo he intentado ponerlo en valor. Sí, I come back to your question. Linda Nordlund, the 70. I think that is really different, but also Griselda, no, told about this in the 40s, in the 30s, before the war. The situation was, there are a lot of women that are known, but it was enough normal in this period. No? After the 60s and 70s, with movement, with feminism that explored, no? It was an explosion, a very revolutionary thing. A lot of things changed, but now we have a lot of exhibition. We know now a lot of women artists. And the question is the same that Griselda, Rosica, and a lot of these really pioneers, no, in art history told about the concept, the system art history. There are a lot of women, but what changed in art history? Why? The question is why art history hadn't degli strumenti, no? The instrument, yeah, the tool for question, for understand, for understand the situation. No, it was not an exclusion. It was
necessity, no? A form of there are the eyes, no? There are the sensibility to understand that a lot of women are unknown, but never curiosity or some of else to buy, no? Why there aren't women? Why we don't know this territory, the importance of this? This is a very absurd, no? Is the complicity of the system in this necessity. Yo creo que también también Griselda ha hablado de eso en sus libros, que hay una especie de, tal y como está trazada la historia del arte o el discurso histórico-artístico actual, hemos llegado a una situación en que hay una absoluta incompatibilidad entre el relato histórico-artístico, que es algo que dice Griselda, y la historia de las mujeres artistas o de sensibilidad femenina o feminista o como queramos llamarlo, u otras miradas. Quiero decir, si tenemos incluso en cuenta que el paradigma de la historia del arte para muchos historiadores del arte es la representación del desnudo femenino, ya apaga y vámonos, porque esos desnudos que seguimos viendo y repitiéndose continuamente, ¿no? Y por otro, o sea, ha llegado un momento en que o bien seguimos ideando estas formas, estas incursiones en la historia del arte, o bien tenemos que inventarnos nosotras otra cosa que, no sé, historia del arte, no sé, una cosa distinta. Bueno, Concha Lomba me está... Yo pienso... No, por favor. Bueno, primero quería daros la enhorabuena, ya os la daré mañana convenientemente, pero todas las ponencias han sido más que interesantes. Y a la pregunta que planteaba con muy buena intención la doctora Méndez, y muy acertadamente, yo estoy de acuerdo con la respuesta de la comisaria y la hacedora de maestras, con mi amiga, la profesora Rocío de la Villa, que no nos olvidemos, también es historiadora del arte, ¿eh? Quiero decir, desde la Ilustración todo el mundo o se pretendía la educación de las mujeres. Esa era la discusión que se tenía, ¿no? A finales del XVIII. El olvido que se produjo a lo largo del siglo XIX ha sido radical. Es decir, las grandes excepciones que fueron difundidas, bueno, entre cierta clientela, entre cierta sociedad, alta sociedad, eso se olvidó en 1900 o en 1905. El 19 no produjo ninguna transmisión de la creación que se había desarrollado a lo largo de esa centuria. Y yo creo que los años 20 fueron una cuestión epidérmica. A mí me encantan, los hemos estudiado todos mucho. Y como decía Camille, es una eclosión, es un cambio epidérmico, no nos olvidemos. Estaba hablando nuestra querida colega Romana de esos cambios que son meramente circunstanciales. Quiero decir, se produce luego, después de la Primera Guerra Mundial, ese vuelco, ese cambio en la sociedad, insisto, meramente epidérmicos, y luego lo que se produce es nuevamente la ideología. La ideología misógina, machista, yo diría misógina, me parece más serio, cuyos intelectuales de pro más avanzados siguen repitiendo los mismos esquemas que nuestro amigo Voltaire o que nuestro amigo Rousseau. Y entonces llega la guerra civil en España y llega, además, no nos olvidemos, el nacionalsocialismo y Hitler al poder. Y eso significa que otra vez una gran vuelta atrás. Es decir, la consecuencia de los años 40 es que se están reinventando hombres y mujeres. Y luego, además, y en eso tiene toda la razón, como no, nuestra gran maestra y nuestra Griselda Pollock, lo de nuestra es una forma de hablar. Gombrich es uno de los más misóginos que existen.
Pero ocurre lo mismo también en la pequeña historia del arte de los distintos países. Cualquiera de los historiadores del arte que comienzan a emerger en los años 40 y 50, cuyos libros son vendidos en todas las universidades y en cualquier centro que se precie porque no hay más, sigue manteniendo esa misma idea. Hay escasísimas excepciones de historiadores del arte durante los años 50 y 60 que se planteen que hay mujeres artistas. Claro que lo saben, tontos no son, evidentemente. Otra cosa es la manipulación de ese discurso que sigue siendo la misma, y no nos olvidemos que las creadoras han sido subsidiarias de los varones hasta este momento. ¿Por qué no los tenemos ahora? Preguntabas. ¿Por qué siguen estando omitidos? Pues porque, como decía Griselda Pollock y como decía Rocío de la Villa, ninguno de nuestros estudios, nuestros fantásticos y flamantes estudios, están incorporados a las grandes historias del arte. Entonces estamos repitiendo sistemáticamente los mismos conceptos que se mantenían hasta la fecha. Y o los cambiamos o es imposible que se asuman, porque nadie los enseña, ni tan siquiera en nuestras flamantes universidades, por mucho que nos preciemos. Tampoco están representados en las colecciones de los museos. Entonces, ¿dónde se enseñan? Yo quería decir una cosa muy corta, pero tienes una está ahí. Bueno, yo quería decir una cosita muy cortita sobre lo que estamos hablando y sobre el siglo XIX, y sin ser una especialista, porque yo no soy historiadora del arte. Yo soy de estética. Lo siento, pero yo soy de estética. Pero bueno, sin ser una especialista, bueno, yo creo que en el siglo XIX, ese siglo tan misógino en conjunto, pero bueno, es también un poco el nacimiento de la ciencia, de la historia del arte como ciencia. Bueno, eso de ciencia siempre me ha parecido un poco raro, pero en fin. Y entonces la escuela de Viena y tal. Entonces, por ejemplo, bueno, siempre se habla de Gombrich, pero ¿qué pasa con Schlosser? Con la literatura artística de Schlosser. Es que prácticamente ahí, que bueno, es un maravilloso erudito, pero ahí ¿dónde están las artistas? ¿Dónde está el seguimiento de las artistas tratado por tratado en cada siglo? Entonces, bueno, un poco para apoyar mi idea de la desaparición en el XIX, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, cuando la historia del arte y el arte empieza a ser un negocio, entonces ahí sí que ya nos arrasan por completo, ¿no? But I will just, can I just Could I to come say back something? to one of Claro. Griselda. Also, Griselda Yeah. is coming in? asking for... No sé si estaba Griselda o Mary primero. ¿Habéis visto cuando estaba Griselda? Yeah. Pues, Griselda, dinos. Okay, I do not want to be thought of as an expert because I'm just the same as you, puzzling over these big questions. But I do think that the issue requires us to go to a deeper level, and we have to speak structurally, we have to talk about ideology, we have to talk about recognizing a patriarchy. This is the more that women find their way as modern subjects into the world through the revolutionary struggles for emancipation in the 18th, 19th century and demand this, the more extreme the negation has to be, because we are battling a patriarchy, right? It's not just that the men are going to say, oh yes, come and join us. But before the 19th century, the beginnings of modernity and the bourgeois revolution, there were women aristocrats who were learned and writing and doing all of these things, etc., but we didn't have the same way of figuring artists, right? Because the artist was a craftsman in the Middle Ages. Then we have the glorious moment when Vasari writes, and Vasari writes as much about Il Miracolo di Sophonisba Anguissola as he writes also about his great male contemporaries, but he gives them the image of Michelangelo il Divino, the divine. So immediately we have now not just the artist, but a particular concept of the artist
that is the mirror and narcissistic reflection of a certain masculinity. And one of the things I'm arguing is I desire the knowledge of women because I need the knowledge of women in terms of my own understanding of what it is to be a woman. But the reason that certain kinds of masculinities, they don't desire knowledge of us, right? And so if we don't use the concept of ideology and equally some deeper sense of where narcissism and desire operates in terms of knowledge, we will just, as I was saying in my paper, if Helen Rosenau, as a feminist art historian, can disappear within 30, 40 years in her own lifetime, surely we will disappear, right? Por supuesto. Because we are not we haven't pierced this question, at what level do we put the critique? And one of the critiques that I was doing very briefly in my presentation was the concept of the artist. Art history increasingly is a history of artists. And the artist then is this narcissistic ideal. So again, in differencing the canon, I made the point that we need a feminist desire for the knowledge of women, and we need the culture to understand that desire or share it. But the men who run our institutions can desire. So even the distinguished director of this museum in which we are told the press at the opening of Maestras that he'd learned so many new names. Now, all of those names have been in the public realm with mostly catalogue raisonnés and exhibitions for 50 years, right? I'm 75, I've been doing this for 53 years. And still people can say, oh, occultas, olvidadas. They're not forgotten. They are persistently refusing to desire knowledge of what women do and say, for reasons to do with the success of women in challenging the patriarchal system and therefore challenging the narcissism of men. And the artist is an ideal figure, a symbolic figure, through which art history and art historians who are men reproduce their narcissism. They want to know about what men thought. They do not want or desire to know what women thought. So that was my feeling, is we have to name what is the structure, not just say, why does this keep happening? Gracias, Griselda. I just wanted to maybe add and to maybe correct a little statement that was made that the histories of women are not being taught in our universities. Well, that's not correct. The history of art of women is being taught in many universities and by amazing scholars, and it's curators are contributing to museums, and we are doing our very best to bring women into the realm of the history of art. And it comes back to what Professor Pollock mentioned. It's the system. The foundational system needs to change in order for art historians and curators of women's art to actually do their job, and where we will live in the history of art and stay in the history of art. Está también Amparo y Rocío. Well, I'm going to talk in English for the English-speaking part of the audience, although I know Griselda speaks English and Spanish, because everybody else can be translated. So I just wanted to add two things to this very interesting conversation. And of course, thank you very much for permitting me to be here and for this great symposium. The first is that even if in Vasari we find women, there is a different category of how he qualifies women. The word virtuosa
a virtuose painter, which is one of the concepts that he introduces in art history, is different when it refers to men than when it refers to women. Because in Italian, it means different. I think we have an expert, and I find that very interesting because virtuosity for a man means a lot of talent, but for a woman, it means some modesty, and I think that is very interesting, particularly in the self-portraits of Sofonisba Anguissola, in which you can see that she tries to be virtuosa in both sense, as a very modest self-portrait in which she does not flounce her beauty or her feminine sexuality, but she's very virtuosa, and at the same time, as a multi-talented artist who can do different activities. She can play music, she can play chess, she can be intelligent, so that would be the masculine sense of virtuosity. I find that, I don't know, I'm just reading about Vasari right now, and I was thinking that this example could be interesting. The second thing I would like to come back to is why the general question as to whether what happened with women artists. Why did they disappear? And some very interesting, your theory about Gombrich is, of course, very considerable. But I would say it is the system of the academy which is really the one that throws women out of art history. Well, that is my personal hypothesis. And I just wanted to bring it forth. And thank you very much. Bueno, pues es que, claro, pues siempre que nos juntamos, y sea al nivel que sea a nivel de simposio, de congreso, de conferencia, encuentro entre amigas, yo creo que siempre nos preguntamos qué más podemos hacer, por lo menos para mí durante ya décadas, ¿no?, de estar en esta cuestión, pues siempre ha sido así, ¿qué más podemos hacer? Entonces, bueno, realmente es el sistema, es la sociedad, no es solamente la disciplina, no es solamente la academia ni las instituciones, pero con todo, bueno, yo creo que todavía hay cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, bueno, me parece que los estudios de género y feministas están desigual, pero bastante desarrollados en muchísimas universidades del mundo. Y bueno, por supuesto que el trabajo de investigación muy puntual y concreta, específica, ¿no?, como por ejemplo nos mostrabas de tu último libro, maravilloso, etcétera, es muy necesario. Pero es que no somos capaces de hacer un Gombrich en Inglaterra, o sea, en el mundo anglófono, en el mundo de lengua hispana, etcétera. No somos capaces de hacer un Gombrich, al parecer, ¿no? Porque si queremos integrar a la, como es evidente, ¿no?, queremos hacer una historia del arte completa, además de seguir haciendo investigaciones muy específicas, es que tendremos que abordar, hacer trabajos generalistas, divulgativos, para llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya somos muchas catedráticas, directoras de museos, etcétera. ¿No somos capaces de hacer esto? ¿O qué? Yo creo que capaces somos. Nadie nos va a publicar, pero nos podemos autopublicar. O sea, capaces somos. Lo que es el sistema el que nos capaz. Quiero decir, estoy hablando de una historia del arte mixta, sí, por lo tanto con profesores, etcétera, ¿no? Sí, yo quería apuntar otra cosa más que tiene que ver también con lo que ha dicho Grisela, con lo que dice también los libros de nuestra historia del arte basada en el nombre propio, que al fin y al cabo es nuestra historia del arte basada en la marca que vende. O sea, quiero decir, es la estructura ideológica del patriarcado, pero del patriarcado capitalista. Entonces,
Si somos capaces de contar la historia del arte sin autores o autoras hasta el siglo XV o XVI, porque somos capaces, hacemos historia. O sea, una vez, hace unos años, estuve en un tribunal de una titularidad de una historiadora del arte antiguo y hablaba de Asiria y de Egipto. Y entonces dijo, bueno, aquí hay unas vasijas y tal, y hay un nombre. O sea que sí tenemos artistas o nombres en la antigüedad. Y cuando me tocó intervenir, le dije, bueno, es que quizá no es eso lo que tenemos que señalar. Lo que tenemos que señalar es que tenemos milenios de arte sin nombre propio. Cuando aparece ese nombre propio, y aparece además vinculado sobre todo a lo masculino, y por ahí es por donde se nos cuela muchísimo. Entonces, lo digo porque estamos enseñando historia del arte y género, sí, pero es que yo no quiero enseñar historia del arte y género. O sea, yo lo que quiero es que haya una historia del arte diferente, donde podamos hablar, por ejemplo, de la historia del desnudo femenino, pero contada desde otro punto de vista, porque a mí ya me toca las narices el desnudo femenino y su historia, porque la sensibilidad femenina heterosexual ante el desnudo femenino inventado por Praxíteles no tiene nada que ver con la de sucesivas generaciones. O sea, quiero decir que estoy de acuerdo en que hay que verlo en relación con una ideología que es la ideología del patriarcado y del patriarcado capitalista, porque hay distintos tipos de patriarcado, pero también creo que es que le tenemos que dar un meneo muy grande a la propia historia del arte. Yo no quiero hacer una historia del arte de mujeres genias, yo no quiero eso, no creo que eso sea la historia del arte ni lo que nos merecemos, ¿no? A ver, Karen ha pedido a Ana. Ah, perdón. Tú nos dices, ¿no, Elena? Que yo no me doy cuenta del orden. Lleva toda la vida, me parece. Hola, buenas tardes. Hi, Griselda. Yo solo quería hacer una pequeña aportación. La sociedad somos todos. Aquí hablamos de la sociedad y del patriarcado y de la ideología como si fuesen los de fuera, los que no están aquí hoy en este auditorio, pero la sociedad somos todos. Los agentes culturales somos todas también, no son solo las historiadoras o las curadoras, son también las artistas. Creo que hay una labor muy importante que es que no silenciemos a, por ejemplo, artistas que están haciendo una labor increíble a la hora de divulgar y de comunicar y de hablar de mujeres artistas dentro de la historia del arte, como por ejemplo Diana Larrea o yo misma, María Jimeno, con la intervención a la historia del arte de Gombrich. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, o sea, que entre nosotras no nos podemos silenciar porque estamos en el mismo barco. La historia del arte la estamos creando y la estamos creando aquí entre todas. Entonces creo que, perdón porque me cabreo, pero es que me parece que el silencio es muy, muy, muy peligroso y que igual que a la historiadora de la cual Griselda Pollock estaba hablando, esta historiadora que escribió su libro Women in Art en 1942 y a ella se la ha silenciado en vida, ojo, que nos estáis silenciando en vida también a muchas. Pero, perdona que te interrumpa para hacer... ¿Por qué piensas que os silenciamos las historiadoras del arte o a qué te refieres? Yo creo que sí, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, te voy a contar. Y Porque, bueno, aquí ya me vais a odiar y ya me vais a silenciar para siempre. Vale, te íbamos a invitar a la Universidad de Málaga, llevamos mucho tiempo. Pues me encantaría ir, será un placer. Pues te invitaremos. Pues a ver, yo no sé si os acordáis, pero yo hice mi performance en el Museo del Prado, Queridas Viejas, en el 2019, que para mí fue un acto increíble y muy emocionante como madrileña. Y bueno, pues no salí en prensa en ningún sitio. Fui la primera, creo que una de las primeras mujeres vivas en exponer en el museo y en hacer una performance feminista en el Museo del Prado. Y bueno, pues la cobertura de prensa y la cobertura de historiadoras que me apoyaron en mi país fue casi nula, por no decir cero. Y yo creo que esto es una manera de silenciar. En mi libro eso es una manera de silenciar.
Perdona, yo personalmente te diré que me enteré de esa no sé cómo, o sea, no sé en qué medio me llegó, y te lo digo porque nosotras somos un grupo de investigación que llevamos muchos años trabajando en feminismo e historia del arte, y hemos hablado muchas veces de traerte para que hagas ese tipo de performance ante nuestros y nuestras estudiantes que saben quién es Gombrich, claro, y que por eso me ha extrañado un poco que o sea, yo no tengo conciencia de silenciar a alguien como tú, sino por lo menos nuestra voluntad es la contraria, es la de... Pues pero te lo si tú agradezco la mucho, tienes, pero por es algo la- será. Sí, es la sensación que tengo. Pero bueno, da igual. Yo estoy de acuerdo con Pollock en que en 1950 el libro de Gombrich marcó un antes y un después en lo que es la historia del arte que hemos conocido la gente de mi generación, al menos. Yo soy de los 70. En cuanto a, bueno, pues ha sido como nuestro paradigma, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí todas para romperlo. Muchas gracias. Gracias. Elena, sé que están Karen y Ana. Ana. Sí, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que es bien importante hacer otro tipo de historia del arte. Yo creo que sí es un problema, como creo que es Griselda que lo comentó, estructural, porque creo que incluso desde el propio concepto de género binario, de que pues, las mujeres artistas o los hombres artistas, incluso el propio concepto de artista tal vez, yo creo que sí hace falta calar más, de manera más profunda en toda la estructura social y todas las relaciones de poder que están implícitos en todo el concepto pues, de nuestra disciplina, de las academias, de la economía, o sea, muchas cosas. Yo creo que mientras sigamos como en un sistema donde pues, hay esta definición clara, binaria, y donde la manera de tratarse entre personas es una forma violenta, que lo vemos por todos lados en el mundo ahorita, digo, falta decir, ¿no? Donde la manera de vincularse es a través de la competencia y no a través de la cooperación y el apoyo. Siento yo que pues va a sobrevivir este sistema, ¿no? Creo que el concepto de cuidado, los conceptos de sororidad que están vinculados con el feminismo, pues hay que buscar cómo instituirlos como parte de nuestra práctica, como parte de nuestra forma de escribir, como no es algo que pasa de un día a otro, porque todos tenemos el patriarcado adentro también, ¿no? Pero creo que es algo que sí hay que estar muy consciente y irlo trabajando. Creo que sí. Tampoco soy pesimista, creo que es algo que sí hemos ido trabajando y creo que sí hay cosas que están cambiando, pero hay que estar muy atentos porque también existe mucho ahorita con una especie de euforia alrededor del feminismo, ¿no? La idea de que, bueno, si hacemos una exposición o hacemos un libro y hacemos un curso sobre mujeres artistas o arte y género y que entonces es un avance, pero lo que pasa es que pasan esos avances y luego está el retroceso, ¿no? O sea, eso realmente habría que buscar la manera de ver qué se puede cambiar para que esto realmente transforme algo y no se reduce a una especie de tokenismo y no se puede borrar, ¿no? Y creo que sí es tratar de pensar empezando desde nosotras mismas cómo trabajamos, qué tenemos que cambiar y de qué forma tenemos que estar atentos a esos procesos como de autosabotaje, se podría decir, ¿no? Que no nada más son personales, sino son pues toda nuestra sociedad que se está autodestruyendo en tantas maneras, ¿no? Y creo que sí está vinculada de alguna manera a la misoginia y con toda esa estructura que tenemos, ¿no? Y creo que, pues sí, tenemos que pensarlo de esa forma sistémica,
Porque si no, pues si seguimos reproduciendo una historia del arte donde son pues grandes figuras, donde estamos hablando de individuos, autoría, etcétera, creo que sí tenemos que ir buscando otras maneras de hablar de los conceptos y las obras. Tal vez ni siquiera hablar de obras, no sé. Bueno, ahí lo voy a dejar. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante escucharos a todas. Yo creo que enhorabuena a Rocío por la exposición, al Museo Thyssen por esta acogida, ¿no? A Maite, bueno, a todas vosotras. La verdad es que yo soy Ana Martínez y he escrito el texto de Volver y devolver al lugar, ¿no? Muy en la línea de Griselda Pollock, que creo que hay que agradecerle muchas ideas, ¿no? También, bueno, vengo de estética, o sea, que yo estaría más con Rocío, ¿no? Y entonces, para mí es fundamental, por ejemplo, Caroline Kosmeyer, ¿no? Que también hablaba de un concepto que es el sesgo de género de nuestra cultura, que es parecido al canon, a la transformación del canon, ¿no? En historia y en Griselda. Y yo soy muy pesimista, la verdad. O sea, creo que en estos 40 años, o sea, los últimos 40 años del siglo XX, las artistas, las teóricas han hecho un grandísimo trabajo de interpretación del pasado, no solo de interpretación del pasado, sino de construcción del futuro. Creo que en todos los debates en relación, por ejemplo, al arte contemporáneo, que es lo que yo más me dedico, todos los conceptos han estado en la vanguardia y apuntando conceptos trascendentales para el arte contemporáneo en relación a otra lectura de los conceptos de belleza, de lo sublime, la importancia de las narrativas de la experiencia. Y yo veo que hay un... O sea, no solo hemos innovado, sino que hemos estado en pie de igualdad de cuando Danto, por ejemplo, estaba hablando de la transfiguración del arte o transfiguración del concepto de belleza. Es decir, en ese momento Kosmeyer ya estaba escribiendo lo mismo, Hildegard estaba escribiendo lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Creo que el problema es que da igual, o sea, yo llevo 40 años, yo ya estoy en retirada, llevo 40 años luchando por el feminismo. Hélène Cixous fue mi motivadora. ¿Dónde están ¿dónde están mis maestras? Yo no tenía maestras. Ahora hay muchísimas, ahora no puedo dejar de encontrarlas en todas las esquinas. ¿Qué pasa? Que no existe una voluntad de diálogo. Entonces, bueno, yo creo que hacemos un trabajo súper interesante en cada campo. Es verdad que ahora mismo podemos decir que la sociedad está más interesada en escucharnos, pero realmente ese sesgo de género que hablaba Kosmeyer hace que el diálogo con nuestros compañeros, que creo que es fundamental, y nuestras compañeras se quede, no sé si en lo personal, es que yo diría en todo, en lo personal, lo institucional, en lo académico, se rompe. Se rompe porque ellos no nos leen. Entonces, si no nos leen, no nos miran, no nos escuchan y no nos ponen en valor, seguimos siendo un espacio, igual que en los años 70, un lugar al margen. Y sí, hemos avanzado mucho, no estamos en el mismo sitio, pero realmente no es algo como para celebrarlo, ¿no? Y bueno, y esa es no sé si es un poco triste mi contribución al debate, pero creo que hay mucho que también hay una parte que no nos podemos fustigar, porque o sea, me aburre también personalmente. Yo intento no escribir solo critico el discurso, lo que ha pasado, lo que han dicho, lo que dijo Schopenhauer, lo que dijo Nietzsche, no. ¿Qué es lo nuevo que ha aparecido? Y yo intento, como hace Rocío, ver qué hay de nuevo que hemos dicho nosotras sobre eso o qué han dicho otros sobre eso. Pero realmente, ¿dónde está la respuesta a lo que yo me pregunto, ¿no? ¿O dónde está el diálogo? Bueno, y nada, muchas gracias, perdón si me he extendido y le paso la... Gracias. Ella sí. Sí, sí.
Griselda, has pedido la palabra. Griselda. ¿Se ha quedado congelada? No. ¿No se oye o qué? ¿Se ha quedado congelada? No, Ah, porque no, parpadea. ¿Quieres hablar? Bueno, pues sigo hablando y si no ya le doy... Bueno, yo creo que hay muchísimas razones para el pesimismo de Ana, pero yo creo que sí hay cambios. Uno, nuestras alumnas ya no toleran lo que toleramos, ¿no? Ya vienen de otra forma. O sea, nuestras alumnas, sí. Ayer le comentaba con Concha que el famoso año Picasso, nosotras es que vivimos en Málaga, con lo cual lo de Picasso es todo lo que toleráis todas más el Picasso malagueño que sea, ¿no? Entonces, cuando inauguraron todas esas exposiciones maravillosas que ha habido de Picasso, realmente yo nunca he aprendido tanto en mi vida de historia del arte que con estas exposiciones. Estrella de Diego, que al parecer es la que abrió, cuando institucionalmente ahora abrían el año, Estrella de Diego parece que dijo a la concurrencia, ojo, porque mis alumnos quieren quemar a Picasso, ¿no? Y es que ahora empiezan, incluso en Málaga, que es la gran figura de la operación de gentrification y turistización de la ciudad, ¿no? Entonces, sí que creo que hay un cambio. Pero uno, eso. No, porque ese cambio es importante, porque es generacional, porque ellas lo reclaman, a nosotros nos reclaman perspectiva de género. Y dos, hay una estrategia de una colega de Málaga, también feminista, ella es helenista, se llama Marta González. Entonces, ella me dice que ella lo que hace es no poner nunca nada feminista ni de género en lo que escribe, pero introducir la perspectiva de género sistemáticamente, de tal forma que aquellos hombres que no se van a acercar a un libro titulado La Ilíada desde una perspectiva de género, sí van a leer algo que, por ejemplo, ella ha escrito, no me acuerdo si fue un artículo o un libro, yo leo hoy una conferencia sobre las lágrimas de Aquiles. Ha analizado completamente o analiza mitos y en general la literatura, la tragedia griega y la mitología desde una perspectiva de género sin crear, digamos, solo o sea, un poco camuflada para que se pueda acercar todo el mundo y no vayan con los prejuicios de esto es de género, ¿no? Que quizá es una estrategia. Yo, desde luego, yo doy arte griego, arte de vanguardias y meto el feminismo y la perspectiva de género sin que se lo esperen. No, espera, que hay una... Hola, buenas tardes. Yo, bueno, iba a hacer una pregunta en otra línea, no sé si queríais terminar esta discusión. Bueno, antes que nada agradeceros muchísimo este simposio, es un honor y un placer enorme poder estar aquí escuchándoos hoy, venir a discutir estas cuestiones de historia del arte que nos preocupan tanto. Quería empezar primero dando la razón a Ana Martínez. Yo vengo de la Universidad del País Vasco y hace 2 semanas 4 colegas, los 4 hombres, profesores de arte barroco y del siglo XIX, hicieron el viaje anual que hacen con nuestro alumnado de tercero a Madrid para ver museos. Vinieron al Museo Thyssen y vieron la colección permanente, pero no fueron a la colección, no fueron a ver maestras porque tenían que ver la colección permanente, que son los artistas importantes que ellos enseñan en su clase, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy de acuerdo que el problema son ellos en gran manera y no el trabajo que hacemos nosotras. Pero bueno, no era eso lo que quería decir. En realidad yo quería hacer una pregunta más metodológica, aprovechando que estamos rodeadas de grandes maestras, y me refiero a vosotras, no solo a las artistas de la exposición, para la investigación de la historia del arte, porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Maite, de que tenemos que superar la idea del genio, creo que es fundamental, e incluso también que tenemos que revertir la idea, o repensar la idea de cómo definimos el arte, ¿no?
Pero luego a la hora de ponernos, de trabajar, como decía, vengo de la Universidad del País Vasco y también retomando lo que decía antes Rocío, de que las exposiciones colectivas son importantes. Estoy totalmente de acuerdo porque son las que crean nuevas narrativas y nuevas formas de unir las obras de arte y de crear nuevos discursos y nuevas formas de ver. Lo que pasa es que desde la experiencia contraria, nosotras, bueno, una compañera y yo, hace un par de años hicimos una exposición colectiva de mujeres artistas, que, bueno, algunas conocéis, Baguiñen Bagar, pero bueno, a lo que no es tanto para promocionar esa exposición, sino porque lo que nos ocurrió cuando empezamos a organizar esa exposición, que era de artistas del País Vasco, era que de la mayoría de ellas no sabíamos absolutamente nada, no había nada, pero cuando digo nada, quiero decir que después de haber terminado la exposición, 2 años después, hay artistas cuyas obras estuvieron en esa exposición y no sabemos nada, ni tan siquiera en qué año nacieron ni en qué año murieron, ¿no? Entonces, sí que conocemos muchísimo de Artemisia Gentileschi y sí que conocemos muchísimo de otras grandes artistas, pero nosotras ahora hemos hecho el paso hacia atrás. Hemos pasado de intentar hacer nuevas narrativas a dar un paso atrás para investigar a estas artistas, porque sin esa investigación básica no podemos crear nuevas narrativas, ¿no? Y entonces yo me veo muy a menudo en la situación en la que no quiero crear historias de genios, no quiero replicar esas historias de genios, pero si no estudio a estas mujeres de una manera individual, estudiando su obra de una manera extensa, y si no hago exposiciones individuales que ante el público las presente como unas verdaderas artistas con una carrera más amplia que una sola obra de arte aislada en un museo, y lo digo desde el año Chillida, que empezó el 1 de enero y que nos toca ahora, pues claro, ¿cómo lo hacemos, ¿no? O sea, y lo pregunto muy sinceramente, para mí Carla es un ejemplo, el estudio que ha hecho de Carol Rama, de cómo abordar una biografía, o sea, cómo abordar el trabajo de un artista sin pararse en la genialidad, sin reivindicar esa idea de genio, ¿no? Pero para mí, aprovechando que hay muchas historiadoras del arte aquí, cómo utilizar, qué recursos metodológicos podemos hacer, cómo repensar las exposiciones individuales, porque yo creo que las necesitamos, creo que tienen que existir, todavía no estamos en el punto en el que podamos renunciar a ellas para poder reivindicar la historia de las mujeres, pero cómo hacerlas de manera que no estemos haciendo una nueva exposición de Año Picasso, ¿no? Para mí es un problema metodológico importante, entonces aprovechando que aquí hay mucha gente muy sabia, quería lanzar la pregunta y abrir el debate, que no lo tenemos por qué solucionar ahora, pero a mí es algo que me preocupa mucho. Gracias. What is your name, please? What's your name, please? What methodology is this? Yeah. I'd say, well, I agree with you 100%. Thank you for your observations. It was more observations than a question, I guess. But from my perspective, it's all about going back to primary sources. This is what I did with my project. I mean, I was sitting in a class as a student being told women didn't exist in French Orientalism. And I said, how is that possible? We make up over 50% of the population. So it was about burying myself into archives. And now I was very lucky in the French system, because the French system, it's very meticulous about preserving all documents. And I remember going into the Musée des Ententes, which is just outside of Paris, in Boulogne-Billancourt, and there was 4 boxes, cardboard boxes, which belonged to the artist Lucie Rennevier-Cartier, and her daughter Rachel Rennevier-Cartier had donated them to the museum. Well, the museum had left them in the boxes, and I was the first person to open them. And inside were her writings. She had even kept stubs from her salon entries. This was from the late 19th and the early 20th century. Her observations of her exhibitions, and she was hugely successful, and her works were sitting, her private documents, her ego documents, were sitting in an archive waiting for someone to find them. It's about going back to primary sources and finding those primary sources. Sí. No se oye. Sorry about Okay. I'm so sorry the connection disappeared for a while. I absolutely agree with Mary, but also the previous speakers about a certain amount of pessimism, but also the crucial thing about methodology. And I had great problems deciding what to say at this conference, so I wrote 2 lectures.
And the first one I thought, oh, that's the wrong one. And then I did a second one, and then I decided to go back to the first one, and then I did in fact give the second one. But my first one was about methodology, and I was looking at ways in which to use the Maestros exhibition that would be less about artists and themes, but more about what happens when you look at works by women in dialogue with the artists that they are in conversation with, which are other women, but also men. Because, so the case of Artemisia Gentileschi, what would happen if you did a show which included not only the 3 versions of the Judith and Holofernes paintings by Fede Galizia and Artemisia Gentileschi, and I forgot the third one in your exhibition. I put them together as a conversation about the same topic, but how they, in terms of space and organization and interpretation of the subject, not as women, but as individual artists. And then that Artemisia Gentileschi, I've always argued, is in conversation with Caravaggio, but also in competition with Orazio, but also knowing that her work will be lined up with so many others in the actual the collections of the collectors who bought the work. I also then wanted to think about the conversation between, for instance, Suzanne Valadon and Mary Cassatt. What does it mean for women artists to be producing in the presence as much of other women as of the men that they learn from, the men that they compete with, because artists are interested in making art. And so I think you're right about this integrated history of art, which is why my concept of saying we cannot keep separating women artists off to bring them into visibility, but then they stay in this subcategory. How do we think about teaching and presentations in museums which would allow us to see the dialogues, the conversation, the competition, but not around the name of the artist, but the images that they're producing. So my presentation today was about imágenes, the images. What does it mean to look at these questions? And why Helen Rosenau was interesting to me, which was she knew about all the women artists that we've had to rediscover. They're all in her book across the ages. But also the point is she's focusing on how have cultures represented the key domains of the construction of gender through the institutions and the laws and the theologies. So we should do some exhibitions where we are inviting the public to look at the images of art, not just as topics, but as what they do in terms, each one of negotiating the complexity of issues of gender, of class and race, which are all entangled in any image. So the images of Judith and Holofernes are the great battle between a tiny group of people, the Judeans, the Jews, and the great Persians or the Assyrians being represented in a certain way, but this became interesting to Catholic theology in the Middle Ages because Judith represents the church against the heretics, right? And then in the Baroque period, it's all sex and violence. And yet Caravaggio is the great counter-Reformation Catholic artist, right? So these are the things that the public never gets to see, that art history is so interesting if it's not just about artists, but each artist is interesting not because it's a name or an identity, but because they make changes. So in my imaginary exhibition, in my other lecture, I brought in the, is it Ghirlandaio, the painting of the Tornabuoni portrait to look at the images of women in confinement compared to the Artemisia Gentileschi painting of Judith and Holofernes in Maestras, where they're in a tent, but you feel that, oh, they're going to escape. The confinement and the expansion, which is the brilliance of that painting of two women
conspiratorially committing a political assassination, compared with other pictures in the collection, the Toussaint collection, where we have the married woman enclosed in her husband's house in this square box, and then she's got in her father's house, she's got the inscription of her husband's family, design crest on her dress, because she's going to go from her father's house to her husband's house, and as a noblewoman, she will never be allowed out at all. And so that becomes interesting to say, how are these images producing different kinds of ways of understanding the context for women's existence, and the role of these imaginary situations like Judith and Holofernes. And I think we need to start thinking of exhibitions that are about not just presenting artists and here's their paintings and this is what we think they felt or did. We don't know. We have to work it out from reading the images. I'm sorry, I'm giving my lecture again. Apologies. Gracias. No sé si hay alguna... Yo, de todas formas, solo quería decir una cosa muy breve sobre... No hay ninguna contradicción entre... O sea, no es incompatible que haya historiadoras del arte haciendo esa investigación básica de la que habla Isea, la que hace también Mary y aquella de la que está hablando ahora mismo Griselda. No, nadie nos obliga a elegir, nadie nos está poniendo al revés. Si estamos diciendo que es que no nos hacen caso, trabajemos con una orientación. O sea, no hay que elegir, no tenemos por qué elegir. Podemos hacerlo todo, ¿no? Sobre todo, como no nos hacen caso, hagamos lo que nos dé la gana. Sí, soy profesor de secundaria jubilado, Pablo. Entonces quería daros la enhorabuena porque esta exposición maravillosa pues abre muchas perspectivas, ¿no? Muchos ejes. Está la historia del arte representada desde la contrarreforma, la insistencia pues, en los temas contrarreformistas, pero al mismo tiempo, como dice el catálogo, al cual he leído, se puede trasladar a una guía didáctica y efectivamente el papel de la educación es fundamental y llevar esto a los colegios, a los institutos, de manera que los chavales pues se rompan estereotipos acerca de la mujer. Antes con la LOCSE pues teníamos unas transversales que eran mujer, la paz, formación a los chicos a la paz, a la cual pues contribuíamos todas las áreas. Lo habéis planteado de manera interdisciplinar, está el siglo XVII, están los microscopios, está el mundo del estudio atento de la naturaleza y de los insectos, Claudia Peters, etcétera, pues son la misma Gentileschi, pues pinta pues efectivamente el mundo de la naturaleza, los insectos, etcétera. Es decir, está inserto también pues todo el tema social, mientras que los pintores de historias, según reza el catálogo, pues están pintando las colecciones que actualmente hay en el Museo del Prado, que de las cuales no les quito ningún mérito, que es la pintura de historia, pues hay efectivamente mujeres que están pintando la dura realidad en un estilo realista de cuál es la realidad, efectivamente, pues las planchadoras, por ejemplo, o bien mujeres esclavas, hablando de otra etapa del colonialismo, pues esta mujer del norte de África, etcétera. Luego ya el tema del folclore también, yo creo que están reflejados muchísimos temas de los cuales se pueden hacer una guía didáctica de cara a que los chicos de los institutos pues, se aproximen y hagan un estudio histórico-artístico, que es de lo que se trata. Efectivamente, pues hay que cambiar la historia del arte, hay que introducir todos estos ejemplos y continuar en la línea de investigación. Yo creo que estamos en un buen momento, un momento de un gobierno progresista que tiene muchas ganas de hacer cosas, una ley que ya no es la ley Wert,
sino que es una ley progresista que lo que pretende es estimular al profesorado y al mismo tiempo por formación del profesorado. En un estado muy precario. Que sí. Bueno, yo estoy haciendo uso de la libertad. Vale, y hay gracias. muchos rasgos que definen Gracias. que todo eso lo subrayan y lo establecen, Sí. ¿no? Entonces, Muchas gracias. estamos en buen momento y que os animo a que cualquier colaboración que queráis, ya sabéis que Muchas por parte gracias. de Creo que nuestra había- pues vais a tenerla toda. Gracias Yo a creo- vosotras. Gracias. Yo creo que Gracias. vamos a acabar con una... Es que desde aquí nos vemos, ¿eh? O sea, pero creo que hay alguien levantando la mano, ¿no? Es que la luz nos da... Sí, hola. Yo solo quería comentar algunas cosas sobre cosas que se han dicho antes en relación al comentario de Ana Martínez, de que sí que concuerdo con ella en que, pues lo que venimos diciendo de que al final, por mucho que nosotras gritemos y hagamos porque nos oigan, si de la otra parte no nos quieren escuchar, tampoco hay mucho que hacer. Pero también me ha hecho... He estado de acuerdo cuando has comentado lo de Picasso y lo de Estrella de Diego, porque nosotras venimos de la Universidad Complutense y este año hemos tenido unas prácticas con ella, con Estrella de Diego, y justo con ella pues sí que hemos tenido oportunidad de, pues eso, lo que contabas tú, de que ella dice de que sus alumnos quieren quemar a Picasso. Nosotras como que este año hemos estado con lo del año Picasso todo el rato, sentimos que salimos a la calle y es que es todo Picasso y es que es un rollo. Entonces como que es un poco... ya, y no vivimos en Málaga, entonces es como un poco como eso, todo el rato el balance ese de no hacemos nada, pero es verdad que sí que hay avances. Y luego ya en relación de lo que ha mencionado la chica que venía del País Vasco, me parece que igual es verdad, o sea, coincido completamente en que no podemos permitirnos dejar de hacer exposiciones en solitario, pero igual a lo mejor también una manera de contribuir sería como incluyendo obras en las colecciones permanentes, porque realmente, por ejemplo, el Reina Sofía, creo, tiene mucha obra de Maruja Mayo, por ejemplo, en el depósito. Y en el museo como tal solo hay 2 obras, creo, y hay muchísima gente española que no conoce quién es Maruja Mayo. Entonces, igual, integrándolas en el discurso de las colecciones permanentes, es otra manera de llevarlo, que no sea una exposición temporal que está de tal mes a tal mes y no sé. Me parecía como una... Muchas gracias. Yo espero que tu generación tenga mujeres llevando el Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Museo Reina Sofía, y quizás saquéis todas esas... Perdón, no me voy a meter con el Museo Thyssen porque realmente lo que hace Guillermo es, vamos, no paramos de comentar que el hecho de que Guillermo tenga esa sensibilidad para esto lo hace único en esta milla de oro, por lo menos, ¿no? O sea que... Bien, si no hay nada más, ¿alguien quiere... Would you like to say something? Yes. I would like to just mention Camille's paper. Camille, she had to leave for a flight, right? So I had just a reflection on Camille's paper. She spoke about Pan Yulang from China, an amazing modernist who practiced in Paris and returned and brought back parts of what she learned to China, and she integrated that with traditional forms of Chinese art to instigate a form of modernism in China. Amrita Shergill did a similar thing with India. You have Lala Alatari, who did a similar thing with Iraq. And Camille spoke about transdiscipline. Well, what's also happening in this narrative, in this conversation, is a shifting of our understandings of modernism, because when you travel to Iraq, when you engage, in which I engage quite a lot with modernisms from across the Middle East and different countries, and modernism has a completely different timeline to what we have in Europe and America.
So there's a shifting narrative about this transdiscipline or transcultural practice. It is also shifting our understandings of modernism. And I just wanted to mention that, and it's a pity Camille isn't here to respond, but I think it's an important point to mention. Yeah. Okay. Sí, gracias por la puntualización, Mary, porque yo también he pensado cuando estaba Camille presentando su charla que ha habido un choque de trenes también entre el modernismo, como lo llamáis nosotros en español, lo llamamos más bien modernidad, o vuestro modernismo es algo distinto al que... Bueno, pero no voy a entrar en eso, pero en todo caso, el choque de trenes entre dos ismos, que es lo que los anglosajones llamáis modernismo y feminismo, que se lleva dando desde los años 70, y yo creo que ese choque de trenes que se puede entender perfectamente, porque eso que llamamos modernidad occidental ha sido patriarcal y nos revolvemos contra ello, ¿no? Y ha sido colonial y colonialista y ha sido capitalista, etcétera, etcétera, pero ese choque no nos debe impedir ver que este momento de la modernidad fue muy, muy emancipador, como contaba Camille, para las mujeres, y por lo tanto yo creo que el feminismo no puede convertirse en un enemigo de ese modernismo, sino que lo que tienes que introducir también nuevas formas de comprensión del modernismo como algo mucho más plural, ¿no? Que es también lo que tú dices, claro. Ok, yo os quiero agradecer a todas y a todas, perdón, ya no tengo voz, el día de hoy. Thank you very much, Griselda. It has been a great pleasure to see you again. Thanks a lot. Thank you also, Mary. So nice to meet you. Muchísimas gracias a todas las participantes de hoy y las de mañana. Ahora a todas a descansar, a reposar estas ideas para llegar mañana con más energías. Gracias.